Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy de esta mañana pues damos gracias al Señor porque nos permite estar acá en este lugar y por supuesto aprender de la palabra de Dios. Quiero hablarles, hermanos, acerca del tema que hoy vamos a tratar unos instantes, acerca del tema el costo del sacrificio. De eso vamos a hablar hoy en esta mañana, hermanos, el costo del sacrificio. Y quiero que vaya conmigo en un pasaje muy importante en Isaías capítulo 53 y vamos a leer únicamente el verso 5. Por favor, vaya conmigo y búsquelo en su Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios hoy en esta mañana, el costo del sacrificio. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. El costo del sacrificio. Queridos hermanos y hermanas, la Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo, pero la pregunta que nos debemos hacer hoy en esta mañana, ¿realmente comprendemos el costo de lo que hizo por nosotros? En una noche oscura, hermanos y hermanas, una noche oscura en Getsemaní, Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se arrodilló y oró con angustia. Miren, hermanos, oró con angustia. Dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre mientras clamaba al Padre. ¿Y qué clamaba el Señor Jesucristo al Padre, hermanos? Clamaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor. Eso clamaba el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que el camino al Calvario sería, ¿qué, hermanos?, doloroso. No solo enfrentaría el sufrimiento físico el Señor, sino también, hermanos, el peso del pecado de toda la humanidad. Fue traicionado por uno de los discípulos. Mire, hermanos, arrestado injustamente y condenado a morir como un criminal, aunque nunca cometió nuestro Señor Jesucristo pecado. Cada latigazo, hermano, cada espina en su frente y cada clavo en sus manos y pies fueron parte del precio que pagó por amor hacia nosotros. Aún en medio del dolor, nuestro Señor Jesucristo, Jesús pronunció las palabras que mostraban la profundidad del sacrificio cuando leemos en Lucas capítulo 23, verso 34, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Salvador, el Hijo de Dios, entregó su vida en la cruz para que nosotros tuviéramos, ¿qué, hermanos? Tuviéramos vida, pero vida eterna. Su sacrificio fue el más grande de todos, porque pagó con su sangre la redención de usted y el mío y de toda la humanidad entera. El costo del sacrificio de Cristo, hermanos, fue altísimo. Por eso usted debe honrar a Dios, hermanos, porque el costo que pagó el Señor por tu salvación, por mi salvación y por la salvación de todos, hermanos, fue altísimo. Diga conmigo, fue altísimo. De modo que su vida, hermano, debe entregarse a Él. ¿Por qué? Porque el precio fue altísimo, pero lo hizo por amor. Y gracias a ese sacrificio, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y quiero que veamos un primer punto acerca del costo del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En primer lugar, hermanos, ¿cuál fue el costo del sacrificio en la cruz? Vemos el sufrimiento físico de Cristo.
En Mateo capítulo 27, versículos 26 al 30 dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado ¿a quién? A Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren qué sucedió en ese momento, hermanos. Jesucristo, hermanos, fue azotado. Fue azotado, hermanos, lo golpearon. Hermanos, el costo de ese sacrificio por ti y por mí, hermanos, conllevó un alto precio. Y ese alto precio, hermanos, fue uno de los más duros, hermanos, el sufrimiento físico de Cristo. El Señor Jesucristo, hermanos, sufrió azotes por los romanos. Usaban un látigo llamado flagrum. Así se llama ese látigo, hermanos, que, hermanos, fue golpeando el cuerpo, hermanos, del Señor Jesucristo, nuestro Señor, con puntas de hueso y metal que desgarraban la piel, hermanos, del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, hermanos, Él sufrió los azotes. Jesús fue golpeado hasta quedar irreconocible, hermanos. Ese fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Hermanos, no solo eso, no solo sufrió los azotes de los romanos, de aquellos que le golpearon. No solo vemos al Señor Jesucristo, hermanos, un Señor irreconocible, sino, hermanos, también vemos que a Él, hermanos, le pusieron la corona de espinas. ¿Y sabe cuál era esa corona de espinas, hermanos? La corona de espinas, hermanos, era una burla contra su realeza. Aquellos cuando llegaron a Jesús y le dijeron: ahora aquí está tu corona, y le pusieron esa corona de, ¿qué, hermanos? De espinas. Pero, hermanos, eso no significa que le estaban dando honra, que le estaban dando lealtad a nuestro Señor Jesucristo, sino que significa, hermanos, que ellos se estaban burlando de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasó, queridos hermanos. Se estaban burlando de Él. Esa corona de espinas, hermanos, clavados en su cabeza, causando profundo dolor y sangrado, hermanos. Ese fue el costo, hermanos. Fue un costo físico de Cristo. Así que, hermano y hermana, no menosprecie, que, hermanos, el costo de su salvación, del costo del sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí. Porque no solo sufrió, sino que, hermanos, fue un sufrimiento devastador físico de nuestro Señor. ¿Cómo? Recibiendo azotes. Segundo, hermanos, que con la corona de espina. Y por último, hermanos, vemos la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Que vemos, hermanos, en la crucificación de nuestro Señor, vemos clavos atravesando sus manos y pies. En las manos de nuestro Señor, en los pies de nuestro Señor. Y no solo eso, hermanos, la posición en la cruz dificultaba la respiración de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, sus brazos, sus manos estaban clavados y estaban tendidos en aquella cruz, por la cual, hermanos, le dificultaba la respiración a nuestro Señor Jesucristo. Eso le causaba un sufrimiento insoportable. Por eso es que el sacrificio, hermanos, fue un costo alto. Y si hoy estamos aquí, hermanos, debemos honrar con todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 7. Y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor, hermanos, estando en aquella condición, mostró su amor incondicional para cada uno de nosotros, para que hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Para que hoy, hermanos, tuviéramos redención. Para que hoy tuviéramos perdón de nuestros pecados, hermanos. Ese fue el costo del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Por eso debemos honrarle a Él. Por eso debemos recordar su muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque fue un gran sacrificio. Segundo, hermanos, vemos el sufrimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, en su verso 26, Jesús exclamó y dijo, nuestro Señor y nuestro Salvador dijo, Dios mío, dijo Él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor. Hermanos, esto significa que Él tuvo un momento de sufrimiento espiritual, que Él lo sentía, hermanos, en el alma. Y por eso Él, estando en la cruz del Calvario, hermanos, Él exclamaba y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 21, hermanos, que el castigo sobre Él fue puesto, hermanos. Cargó con nuestros pecados. Mire, hermanos, ¿cuál fue el sufrimiento espiritual de Cristo? Es que Él cargó nuestros pecados. Jesús, hermanos, el perfecto, tomó el castigo del pecador, aquel que debía morir, aquel que era pecador, ese debía morir. Mas sin embargo, Él que era perfecto, Él que era justo, sin manchas, sin errores, hermanos, Él tomó ese castigo por nosotros. El justo murió por los injustos. Número 2. En la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo experimentó abandono. Algo que nunca antes había vivido nuestro Señor. No sé cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido abandonados, pero eso, hermanos, créanme, hermanas, créanme, que el abandono que sintió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, no se compara con nada. Eso era algo que nuestro Señor Jesucristo nunca había vivido. Por eso Él decía en la cruz, ¿por qué me has desamparado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su dolor, hermanos, no solo era físico, sino también espiritual y emocionalmente, porque fue abandonado, hermanos, por su Padre Celestial. Hermanos y hermanas, algo muy importante que quiero decirle hoy en esta mañana. La santidad de Dios exige justicia, hermanos. ¿Sabe por qué el Padre abandonó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque en ese mismo instante, hermanos, Él estaba cargando tu pecado. Él estaba cargando, ¿qué, hermano? Tu rebelión. Él, hermanos, estaba consumiendo, hermanos, la justicia, el juicio de Dios que tú ibas a pagar, hermanos. Él lo estaba pagando en ese momento. Y su Padre Celestial, hermanos, Él, hermanos, no tolera el pecado. Y cuando vio a su Hijo Jesucristo, hermanos, lleno, que hermanos, cargando ese pecado, consumiendo el pecado que había en su Hijo Jesucristo, totalmente lo abandonó para que se cumpliese esa justicia de Dios en quien, hermanos, en su Hijo amado Jesucristo. Jesús soportó ese dolor sin abrir su boca, hermanos, mostrando su amor. La santidad de Dios, hermanos, exige justicia. Cristo pagó el precio que nosotros jamás podríamos, ¿qué, hermanos? Podríamos pagar. Tú no podrías pagar el precio del sacrificio. Ni aunque, hermanos, sirviendo toda tu vida en qué, hermanos, en la obra del Señor. Ni aunque, hermanos, dando todo el tiempo, los días de tu vida en el servicio, en la obra del Señor, jamás podrías pagar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es un error pensar, hermanos, que sirviendo 1, 2, 3 añitos en la obra del Señor y decir, ya hasta aquí, ya nada más, ya no voy a servir al Señor, hermanos. ¿Quién te ha dicho, hermanos, que eso es suficiente para pagar el sacrificio en la cruz del Calvario por ti, hermanos? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho, hermanos, que solo por predicar un domingo piensas que ya pagaste lo suficiente por ese precio que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Quién te ha dicho, hermano, que solo por dirigir un culto una semana, hermanos, si tú has dicho esto es suficiente, ya pagué todo, hermanos? Hermanos, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no
tiene, que hermanos, no tiene precio. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo lo que hagas en que hermanos en el mundo podrás pagar ese precio que el Señor Jesucristo hizo por ti. Jamás podríamos pagar, que hermanos, ese precio. Nunca. Ese fue el sacrificio, hermanos. Ese fue el, que hermanos, el precio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál fue el propósito de ese sacrificio? En San Juan 3:16, ¿qué dice? Digámoslo todos. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú, querido hermano, hermana, que tú un día, hermanos, llegues ¿a dónde? Al infierno, al sufrimiento. Por eso tienes que apartarte para el Señor. Él no quiere que un día, hermanos, tú estés apartado de Él, lejos de Él un día. Él quiere que nosotros reinemos con Él. Ese fue el precio, hermanos. Ese fue el propósito del sacrificio. Sin Cristo, hermanos, usted no tuviera salvación. Usted dijera: pero yo tengo dinero, hermano, yo puedo comprar mi salvación. Hermano, no puedes hacerlo, ni con todo el dinero, ni con todo el mundo comprado, hermanos. No podrás comprar tu salvación. Y ese quien pudo pagar ese precio, hermanos, es Cristo, nadie más. Trajo esperanza a la humanidad. Su muerte nos reconcilia con Dios. Por eso es que ahora, hermanos, podemos reconciliarnos con Dios, como dice Romanos capítulo 5 versículos 10. Porque el propósito del sacrificio de nuestro Señor es traerme salvación a ti y a mí, para darnos, ¿qué, hermanos? Sanidad espiritual. Si no, mire lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 5, el pasaje que habíamos visto hace unos momentos. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, hermanos, el sacrificio de Cristo nos trajo, ¿qué, hermanos? Sanidad espiritual. Por eso usted tiene esperanza, hermano. Por eso usted puede andar en la vida, hermanos, sin tristeza en su corazón. Por eso usted tiene una esperanza de que un día usted va a morir, pero que, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta en esta mañana es: hermanos, si hoy mueres, si mañana mueres, ¿estás seguro de que vas a estar con el Señor, hermano, hermana? Si algo te pasa hoy, ¿estás seguro de que estarás al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿O vas a tener miedo a la muerte? Algunos de ustedes tendrán miedo a la muerte, porque cuando hablamos de la muerte, muchos, que hermanos, dicen, se sacudan, ¿va? Y piensan que la muerte, hermanos, es lo más horrendo que hay. Porque Pablo decía que el hombre muera solo una vez, viene el juicio. Jesucristo, hermanos, vino a darnos sanidad espiritual, no meramente sanidad material, porque esta carne, este cuerpo, hermanos, aunque estamos aquí en vida, hermanos, un día, hermanos, aunque no nos queremos enfermar, aunque en algún momento, hermanos, tener buena salud, pero quiera o no, hermanos, llegará un momento en que nos vamos a enfermar, llegará un momento en que este cuerpo, hermanos, va a envejecer, llegará un momento de que este cuerpo ya no va a responder, llegará un momento en que cuando usted vea en algún momento su mano, hermanos, le empiece ¿a qué? A temblar. Llegará un momento en que, hermanos, de pronto se va a dar cuenta por la mañana, y se levanta por la mañana y de pronto se va a dar cuenta de que uno de sus pies va a empezar a fallarle y le va a empezar a temblar. Se va a dar cuenta que de pronto en una mañana usted abrió sus ojos, de pronto empezó a ver ¿qué? Un poco opaco. A lo mejor mañana usted ya va a estar enfermo. A lo mejor mañana, cuando escuchemos el hermano Carlos, ya va a estar en un cuarto de hospital. Nadie lo sabe, hermanos, usted sabe.
A lo mejor mañana dirán, ay, es que el hermano o la hermana estaba bien, fue al culto, pero hoy murió. Nadie sabe, este cuerpo un día morirá, hermanos. Usted no le tenga miedo a la muerte, un día morirá, pero la pregunta es, ¿dónde va usted a llegar? Y el Señor Jesucristo, hermanos, cual sacrificio nos dio sanidad espiritual, nos dio perdón, nos dio restauración, nos dio paz. Dice la palabra de Dios, hermanos, nos dio paz. Isaías capítulo 53, versículo 5. Hermanos, nos dio vida eterna. ¿Y qué quiere decir vida eterna? Vida ilimitada, una vida que nunca jamás, que hermanos, va a terminar. Aquí en este mundo vamos a morir, hermanos. Estamos expuestos a la muerte cada día. Millones y millones de personas, hermanos, mueren cada milésimos de segundo. En este momento en el cual usted está adentro de este lugar, hay gente que ahorita en este mismo instante está muriendo. Agradézcale al Señor, hermano, que hoy está vivo. Agradézcale al Señor, sea agradecido al Señor, porque hoy en esta mañana pudo venir aquí en este lugar cuando hay miles y miles de personas en este instante muriendo, hermanos. Pero lamentablemente muriendo sin Cristo, lejos de Cristo. Él nos dio vida eterna. Jesús murió, pero resucitó, y por su victoria tenemos vida en Él. Por la victoria del Señor, hermanos, tenemos vida en Él. Y es ahí donde cabe la palabra, donde dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Sí. Porque ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque su sacrificio, hermanos, nos trajo vida eterna. No porque usted sea bueno, no porque esto, hermanos, olvídese de esas cosas, hermanos. Nada puede hacer. Su sacrificio, hermanos, no fue en vano. Hoy podemos vivir libres, hermanos. Hoy podemos decir y cantar a lo mejor aquel himno, dice, libre. ¿Me hizo qué? Libre de las cadenas que, hermanos, fueron rotas. Hoy somos, que, hermanos, libres por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos redimió, y con la esperanza, que, hermanos, de la vida eterna. ¿No le parece esto, hermanos, hermoso? La pregunta que nos debemos hacer hoy en esta mañana, hermanos, y miren conmigo, ¿cómo respondemos a su sacrificio? ¿Cómo responde a usted a su sacrificio, hermano? Usted dice, es cierto que Cristo murió. Sí, es que Él murió por mí. Tengo vida eterna, tengo libertad. Pero ¿cómo responde usted a ese sacrificio? Quiero que vaya en Romanos capítulo 12, versículos 1. Vayamos, hermanos, concluyendo con nuestra meditación hoy en esta mañana. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo debe usted presentarse delante de Dios, hermano? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántos vinieron hoy esta mañana en ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, hermano? ¿Seguro? Le dijeron al Señor, Señor, vamos a ir a la iglesia y voy a dar, y como dice aquel himno, yo te doy este día, Señor, y yo te doy esta vida también. ¿Qué le dijiste al Señor? Yo te voy a dar mi vida, yo te voy a dar mi tiempo, yo te voy a dar mi energía. ¿Cuántos de ustedes tienen sueño en esta mañana? Si se dan cuenta, hermanos, están dando su energía al Señor, ¿no? Pero vaya a la casa y se va a poner a ver, ¿qué, hermanos? Una película. Usted me dirá, ¿va a tener sueño? Dirá usted, hermano, es que yo hoy hasta las 12, a la 1 de la mañana me dormí. ¿Y por qué se durmió a la 1 de la mañana? Es que todavía estaba arreglando los tamalitos, los chuchitos. Hermano, así como dio su tiempo, así como dio su energía para arreglar los chuchitos, los tamales, etcétera, de su energía, ¿para quién? También para el Señor. Porque solo, que, hermanos, un domingo solo son, ¿cuántos, hermanos? Solo son 2 miserables horas en las cuales le damos ¿a quién? Al Señor. Y durante la semana, nada. Y usted todavía el día domingo viene aquí a dormir, hermanos. No, hermano. Pablo dice, hermanos, vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo,
¿Y qué otra cosa, hermanos? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que hermanos, racional. Entonces, ¿cómo corresponde usted a ese sacrificio que hizo Dios? Presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. Agradeciendo que, hermanos, con tu vida, agradécele al Señor con tu vida. Ay, es que no tengo nada que ofrecerle al Señor, hermanos. Ay, ¿qué es que esto? Agradécele al Señor con tu vida, dando tu vida, dándote en sacrificio al Señor, hermano, hermana. Vivir en santidad y obediencia. Vive al Señor en santidad y en obediencia a Él. Vive en obediente al Señor. De esa manera, hermanos, vas a corresponder a su sacrificio. Segundo, hermanos, comparte su sacrificio y cumple la gran comisión, que es que, hermanos, predicar el evangelio y llevar a otros a Cristo. Comparte la palabra de Dios con otros. Levanten su mano, ¿cuántos de nosotros compartimos esta semana el evangelio con otros? ¿Compartió usted? No. Hermanos, debemos predicar el evangelio y llevar a otros a Cristo, hermanos. Luche, esmérese, piense, hermanos, en llevar a otro, ¿qué? A los pies de Cristo Jesús. El problema es que muchos de los creyentes, hermanos, lo que hacen, están pensando que cómo sacar, ¿qué, hermanos? Al hermano Wilmer de la iglesia. Vos, le dice, vos Wilmer, ¿qué decís? ¿Nos vamos a salir de la iglesia? Vamos vos. Allá no sirve que esto. Hermanos, esa no es la meta de la iglesia. Tu meta, mi meta no es sacar al hermano de la iglesia, hermanos. Tu meta y mi meta, hermanos, es llevar otros. ¿A quién? A Cristo. Diga conmigo, mi meta es llevar otros a Cristo. Eso debe ser, hermanos. ¿Cómo? Recordando su sacrificio en la Santa Cena. Hermanos, ahí está ese pan, esa copa. No solo es un rito, sino un acto de fe y compromiso con Dios. Comprométete con Dios, hermano, hermana. Así que la Santa Cena, hermanos, no es solo un rito, sino un acto de fe y compromiso con Dios. Por eso es que cuando tú tomes la copa y el pan, di al Señor, Señor, voy a creer en ti, voy a confiar en ti. Señor, reconozco ese alto precio, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí y por todos. Señor, hoy al tomar esta copa y este pan, Señor, voy a hacer un compromiso contigo de seguir sirviéndote, de seguir dando mi vida para ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, y voy a vivir en obediencia delante de ti, Señor. Eso debe ser tus palabras para el Señor. Y quiero terminar diciendo, hermanos, hoy el Señor te llama y me llama a mí. El Señor nos dice hoy, cuando tomemos la Santa Cena, recordemos que, hermanos, el costo del sacrificio. Y cuando recuerde usted ese costo del sacrificio, viva en gratitud por lo que Jesús hizo por ti. Vive agradecido, hermano. Si lo haces, hermanos, vas a ser bendecido. Quiero que oremos un momento. Padre que estás en los cielos, gracias por ese sacrificio que hizo tu amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Señor, Él no solo sufrió en su cuerpo, Señor, sino que sufrió también espiritualmente. Por lo tanto, hoy, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos a disposición tuya. Queremos vivir en santidad, queremos honrarte, glorificarte y honrarte por toda la eternidad y serte obedientes. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buena mañana para cada uno de ustedes.